Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy en el área de comunicación vamos a ver un nuevo tema y es acerca del cuento. Miren chicos, vamos a ver cómo es que se crea un cuento y cómo es que podemos crear nosotros también nuestro cuentito, ¿sí? Por ejemplo, primero lo que tenemos que saber es qué es el cuento. Cuando les cuento que el cuento es una narración, ¿sí? Es una narración breve o corta, puede ser también. Hay también cuentos largos, pero para ustedes que están en primero será una narración corta que puede ser real o ficticia. Es decir, puede ser de algún hecho que haya pasado en la realidad o podría ser también algo imaginario que nosotros estemos imaginando y que luego creemos nuestro cuento, en donde participan personajes que realizan las acciones en un lugar y tiempo determinados. Es decir, dentro de un cuento que hay personajes, ¿no es cierto? Recuerden que nosotros hemos leído nuestro plan lector todo este año, ¿verdad? Y ahí hemos leído varias historias, varios cuentos pequeñitos en donde hay personajes. Algunos son algunos cuentitos pueden ser, como ya les había dicho anteriormente, reales o también de la imaginación, creados con la imaginación. Entonces, vamos a ver cuáles son las características de un cuento o en este caso, cuáles son las partes del cuento. ¿Sí? Tiene tres partes el cuento, sin contar el título. El título siempre un cuento va a tener un título, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver las tres partes del cuento. Tiene inicio, nudo y desenlace o final, como se le conoce también. Entonces, en el inicio, ¿qué se hace al inicio de un cuento? En el inicio se presentan a los personajes y el lugar en donde ocurren los hechos, ¿sí? Y el tiempo. En el nudo se desarrolla el conflicto, es decir, es como que lo más importante, lo que va a suceder ahí. Y en el desenlace ya es la parte final del cuento, en donde, por ejemplo, se puede terminar con vivieron felices para siempre o todo fue un susto y vivieron felices para siempre. Es decir, más o menos, em, normalmente, perdón, termina así. ¿Sí? El final puede ser feliz o puede ser triste también, como dice acá en el desenlace. Entonces vamos a ver un ejemplo para que me puedan entender. Vamos a ver el cuento del árbol mágico. Sí, chicos, miren acá. Recordemos que dijimos que dentro del cuento se encuentra el inicio, el nudo y el desenlace. Acá vamos a ver el inicio. ¿Qué nos dice que en el inicio hay? Nos dicen que en el inicio se presentan a los personajes, el lugar y en donde ocurren los hechos y el tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a leer acá nuestro cuento, El árbol mágico. Dice, hace mucho, mucho tiempo, en un día muy soleado, miren acá se puede ver el tiempo. ¿En qué tiempo se encuentra el cuento? Puede ser en un día muy nublado, ¿verdad? O un día por la tarde, ¿sí? Es el tiempo en el que se encuentra. Entonces, seguimos. Un niño llamado Pedro paseaba por un prado, en cuyo centro encontró un árbol. Miren, acá podemos ver uno de los personajes que es Pedro, ¿verdad? Que es lo que tiene que tener un inicio. Y el lugar, ¿en dónde están? En el prado, dice. Y en ese lugar encontró un árbol. Entonces, ¿este inicio estará bien? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se presentan acá los personajes. Siempre un inicio puede, por ejemplo, empezar, ¿no? Había una vez, ¿no? Érase una vez, hace mucho, mucho tiempo, un día por la tarde, ¿no? Puede empezar así. Y dentro del inicio tiene que ver, es decir, de la primera parte del cuento tiene que ver personajes, el lugar en donde están, en donde ocurren los hechos, ¿verdad? Y el tiempo también, que es muy importante. Entonces, acá tiene todos, por lo tanto, este inicio está bastante bien. Tiene personaje, que es Pedro, tiene el tiempo que está soleado, dice hace mucho, mucho tiempo, un día muy soleado, y el lugar que están en el prado, dice, ¿verdad? Muy bien, entonces ahí tenemos nuestra primer parte del cuento, el inicio. Ahora vamos al nudo. En el nudo, ¿qué se hace? Se desarrolla el conflicto. Dice, aquí suceden los hechos más importantes. Por ejemplo, es como lo más importante de el cuento, lo que pasa, lo más interesante está en el nudo. Sí, chicos, para que me entiendan. Dice, el niño trató de acertar el hechizo y probó con abracadabra, tanta, tantatayán y muchas otras palabras, pero nada. Miren, rendido se tiró suplicante diciendo, por favor, arbolito. Y entonces se abrió una gran puerta en el árbol. Miren, acá podemos ver. Todo estaba oscuro, menos un cartel que decía, sigue siendo magia. Entonces el niño
Dijo, gracias, arbolito. Y se encendió dentro del árbol una luz que alumbraba un camino hacia una gran montaña de juguetes y chocolates. Miren chicos, acá en esta parte, ¿verdad? Podemos ver todo lo que ocurre, ¿verdad? Lo más importante, lo más interesante, ¿verdad? Entonces, dentro del nudo, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Lo más interesante de tu historia. Por ejemplo, si nosotros decimos otro cuento, ¿no? Por ejemplo, la Caperucita Roja, ¿no? Había una vez una niña que tenía una capita roja y vivía en el bosque. Ese vendría a ser el inicio. En el nudo sería, ¿no? Una vez quiso ir a dejarle galletas a su abuelita y se encontró con un lobo que la quiso comer, ¿no? Y le mintió y el Caperucita se fue por otro camino. Al llegar a casa, vio que su abuelita no estaba, ¿verdad? Entonces es como lo más interesante que ocurre en un cuento. Y ya la parte final, es decir, el desenlace, que es la parte final del cuento, valga la redundancia, se resuelve el conflicto. Es decir, ya todo termina, ¿verdad? Y puede terminar en un final feliz o en un final triste. Por ejemplo, aquí sería, ¿no? El niño pudo llevar a todos sus amigos a aquel árbol y tener la fiesta, la mejor fiesta del mundo, dice. Y por eso se dice que por favor y gracias son las palabras mágicas. Pedrito y sus amigos vivieron felices de saber que ya sabían las palabras mágicas. Miren chicos, ven, así termina. Puede ser un final feliz, puede ser un final triste. Entonces esas son las tres partes de nuestro cuentito, ¿sí chicos? Y listo chicos, eso sería todo por el video del día de hoy. Voy a dejar otro enlace, ¿sí? Para que ustedes puedan ver un video que hay en YouTube que me parece muy interesante que lo puedan ver y puedan entender mejor. Nos vemos el día de mañana. Bye.